conocer, saber qué información han conseguido. En la semana siguiente, el encuentro regional de estudios del trabajo, que es un encuentro elaborado por profesoras y profesores de nuestra carrera, participantes de un congreso mayor, mucho más amplio, prestigioso y de muchos años, que es el Congreso ACET, de manera que este encuentro regional es preparatorio del encuentro ACET, por eso le decimos pre-ACET, ¿cierto? Y nuestra participación va a ser trabajos, cada grupo va a presentar su trabajo en un formato, digamos, accesible para que se pueda visualizar rápidamente el problema que abordaron, los conceptos principales que orientan el estudio, el tipo de estudio que eligieron y los avances en la información al que hasta el 10 de junio, ¿no es cierto? Tenemos que pautarles bien cómo van a entregar, insisto, a partir de cómo veamos que están en los grupos en el dato que nos vamos a hacer. Entonces, bueno, esto y nada, que los grupos tienen que cooperar entre sí. Es importante que los grupos se mantengan unidos y trabajando efectivamente, trabajando colaborativamente. Todavía no dando más que avisos parroquiales. A la clase y sí, cuando tenemos algunas cositas vamos a grabar. En el chat, parece que el profe Nico, no, la profe Vale, colocó el link del... Presentamos algunas cosas de desarrollo tecnológico y social sobre el Congreso. Vamos a tener en el programa del encuentro, vamos a participar de una mesa, de un conversatorio, ¿no es cierto? Ese conversatorio va a tener como eje principal de abordaje la economía popular. Sin embargo, la idea es poder compartir, ¿no es cierto?, las problemáticas de distintas organizaciones respecto del contexto de pandemia para llevar adelante sus trabajos, sus actividades laborales, y en este sentido, y cómo están afrontando no solamente los problemas que están teniendo, sino cómo los están afrontando, las distintas estrategias. No, Laura, no estoy grabando porque estoy pasando un aviso nada más, no estoy explicando un tema ni nada, por eso no. Pero se escucha bien de sonido. El entrecortado probablemente sea por problemas de internet, por problemas de conectividad. Pero bueno, retomo esto y les explico lo siguiente. Entonces, la intención es que todos puedan participar, pero no solamente del conversatorio que estamos nosotros tipo experiencia intercátedras, ¿no es cierto? La cátedra de metodología de la investigación en ciencias sociales y la cátedra de introducción a las relaciones del trabajo y proyectos de investigación asociadas a estas cátedras, sino que también puedan participar de las distintas mesas donde se van a presentar ponencias. Esos espacios donde se presentan ponencias, donde hay conversatorios y paneles que exponen resultados de investigaciones, para ustedes va a ser realmente
muy movilizador en cuanto a reconocer las problemáticas y que se están tratando y las metodologías empleadas para revisar sus propias experiencias breves de investigación. Ese es su trabajo práctico de esta asignatura. Entonces, más allá de que nosotros vamos a participar en el encuentro regional de estudios del trabajo con los avances que ustedes tienen en grupos, quisiéramos que ustedes participen. Nico. Cómo trabajo, escuchar las Nada. ponencias y posicionarse, ¿no es cierto? Y aprender y también poner a discusión las cuestiones metodológicas en esas ponencias. Particularmente para hoy, y ahora sí voy a grabar unos minutos, quisiera recordarles enfáticamente que ustedes tienen, además de la actividad práctica, ustedes tienen tienen bibliografía. Hola, Caro, hola, Nico. Ustedes tienen bibliografía. Fuimos publicando, digamos, progresivamente la bibliografía para que puedan progresivamente ir, digamos, acercándose a la bibliografía de metodología de la investigación, tratando de que no sea excesiva la bibliografía de nuestra materia, que siempre la tengan como material de consulta. Y también ustedes tienen desde la semana pasada clases, 2 clases que son clases prácticas, digamos, son clases que la idea es que los ayuda a pensar, ¿no es cierto?, sobre investigaciones a través de estructurando un poquito la revisión de trabajos de otros investigadores. Hay un trabajo con un enfoque cualitativo, un trabajo con un enfoque cuantitativo, tienen magnitudes y formatos diferentes, porque en otra clase nosotros vamos a ver justamente formas de presentación de las investigaciones, de la experiencia expositiva, pero en estas clases organizadas a través de preguntas, la idea es que ustedes hayan podido revisar. Quisiera escuchar alguna reacción sobre esto. Ahora sí, estoy grabando la clase. Trabajos, ¿no es cierto? Preguntándoles a esos trabajos qué problemas se plantearon, qué objetivos se plantearon, hipótesis se plantearon o de qué supuestos partieron, cómo organizaron la mirada teórica, la perspectiva teórica, ¿no es cierto? No tanto para que se involucren con las temáticas, si bien ambos trabajos son interesantes, sumamente interesantes, sino para que hagan una revisión metodológica de esos trabajos, ¿sí? Uno es un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina y otro es las partes de una investigación, y otro es una ponencia sobre el empleo de las auxiliares domésticas, ¿no es cierto? Está apoyado en la realización de entrevistas, pero en ambos casos, ¿no es cierto? La idea es no tanto revisar las cuestiones temáticas o teóricas vinculadas a los problemas analizados sobre la justicia y los derechos humanos en un caso, o sobre el empleo doméstico en otro, sino revisar en términos metodológicos. Es los aspectos metodológicos, ¿no es cierto?, que son el soporte de esas investigaciones.
partir de la revisión de otros trabajos, uno extrae enseñanzas para la realización de la propia experiencia de investigación. Más allá de las cuestiones de audio que ustedes puedan subsanar, a lo mejor revisando en otras computadoras, con otros dispositivos, clases, ¿no es cierto? Tratando de clicar cada audio en particular en vez de esperar que corran solos, ¿no es cierto? Es decir, más allá de tener que haber superado seguramente algunas cuestiones técnicas, quisiera saber cómo les resultaron esas clases, cómo les está resultando. Exacto. Ay, parece que se me entrecorta mucho la conexión a mí hoy, así que será mejor que me llame a silencio y bueno, los escucho 2 minutos sobre, sobre los avances de sus trabajos y quisiera también, a partir de eso, después dividirnos en las salas como hicimos la semana pasada. Los escucho. Buenas tardes, profe. Ya me dice No sé si me la escucha profe bien. directamente dividirnos. Quizás sea mejor que un grupo quede en esta sala, ¿está bien? Para que no nos o que alguien de nosotros quede en esta sala para poder conducir a los que se van sumando. ¿Cómo podemos subsanar el problema de la semana pasada? Como se me escucha entrecortado, me parece que voy a de la grabación. André, me parece que Laura Lucena había ¿Me pedido la escucha? palabra. No sé si llegaste a escucharla. Laura Lucena quería compartir, me parece. ¿Estás? Sí, buenas tardes, profe. No estaba segura de si me escuchaban o no, por eso, Sí, muy bien, por lo menos yo. buenísimo. Bueno, sí, profe, estás preguntando ahí si le escuchamos. Profe Andrea, sí, le escuchamos. Por ahí se escucha entrecortado, pero sí se escucha, no se preocupe. En lo que respecta a la pregunta de la profe del material que dejó a través de los PPT, a mí la verdad me resultó de mucha ayuda, porque si bien el ejemplo que pone no es del área de relaciones laborales, los ejemplos en relación, por ejemplo, a hipótesis, subhipótesis, nosotros tuvimos que volver sobre eso porque en función de la metodología nos dimos cuenta que tenía una contradicción muy importante. Entonces tuvimos que Lo volver vamos a sobre dividir eso, digamos. de la misma manera que la semana pasada. Hay 2 comisiones preparadas, identificadas con las 2 profes. Entonces, nos vemos allí. André, Como nadie me contesta, Andrea, me parece que está bien André, así. Andrea, Nico y Caro, ¿me escuchan? Esto parece una sesión de espiritismo. ¿Vieron? ¿Están ahí? Manifiéstense. Andrea no nos está escuchando, me parece. Claro, ahí estoy escuchando, ahí recién Ay, estoy. por favor, qué susto. Pero ustedes me escuchaban a mí. Sí, pero vos no a nosotros. Claro, No sí. funcionaba la medium. Ay, bueno, ahí sí los Ay, escucho qué yo. susto. Qué susto. Quiero preguntar si es conveniente técnicamente que algunos nos quedemos en esta sala para que no nos pase el problema de la semana pasada de que algunos no sabían a qué comisión ir. Eso no es así. Ay, no lo sé. Ahora me sucede lo siguiente, Sí. yo quiero asignar las sesiones de subgrupo y me dice que no se pueden editar las asignaciones porque ya hay otra persona editándolas. Eh, yo no toqué nada, ¿eh? Pero me aparecieron a mí sesiones de subgrupo
y me aparecen 2 sesiones. Sí, vos las, ¿Sesiones de subgrupo? por favor, si eres tan amable, está con tu nombre una y con el mío la otra. Ah, Exacto. genial. Sí, sí, sí. Bueno, ahí aparecieron. Exacto. Ahí está. Entonces, Podemos hacer vamos. lo que Nico había sugerido la semana pasada con mucho tino, que era pegarnos una vueltita cada 5 minutos para ver si no había quedado alguien en la ¿Eso se sala puede grande. hacer? Bueno, Sí, se puede hacer. Ustedes, me refiero a los estudiantes, recuerdan cuál es la asignación, así que bueno, nos vamos encontrando cada uno en la salita correspondiente a su comisión. Hasta las 18:30, ¿no, profe? perfectamente. Sí, sí, sí. Nadie Ahí voy a entrar. cierra la No, sesión. Cada uno cierra su... por favor, gracias. Pido disculpas, por favor. Profe, ¿y en cuál entramos? Porque está la de Ignacio y está No, la de Nico. está la comisión. Ah, profe André y profe. Vale, ahí vi, Vale. ahí vi. Gracias, Muy profe. bien. Ay, Nico, qué suerte que viniste. Qué suerte que vinieron todos y todas. Bien. No, Laura, no alcancé a escuchar. ¿Es volver a decirme? Los asistentes pueden cancelar su propio silencio. Los asistentes silencio, así que cancelen su silencio y vamos a compartir cómo estuvieron avanzando. Bueno, retomo la pregunta de la sesión anterior, de la sesión ampliada, que ha ido con las clases, si les sirvieron de ayuda para revisar sus trabajos. Y bueno, y Laura, ay, gracias Laura, bueno, una buena onda en el día, después del eclipse. Bien, los trabajos prácticos fueron los PPT, digamos, las clases grabadas fueron de ayuda. Bueno, esa es un poco la intención. Gracias por otros trabajos, ¿no es cierto? Podamos extraer enseñanzas para los propios. Ahora quisiera, como se me escucha entrecortado, es la oportunidad ideal para que uno por equipo que están presentes, y vamos a tener, si los profes están de acuerdo, 5 minutos por equipo para comentar su problema de investigación, la mirada teórica, en palabras claves, y qué información están realizando y qué información están consiguiendo. ¿Sí?
pueden abrir sus micrófonos. Yo me pregunto si hay alguien del equipo ahora para que retome un poco lo que ya estaba comentando hoy en el general. Pongan su icono de manito, uno por equipo, entonces sabemos cuántos equipos hay acá. Y bien, bien Luciana, bien Victoria. Entonces, para que podamos asignar el tiempo, cada equipo lo voy a escribir en el chat. Cada equipo, bien Gonzalo, bien Micaela. Entonces tenemos 6 grupos, ¿no es cierto? Deberían ser un poquito más, así que vamos levantando las manitos. Cada equipo les va a comentar a los profes el problema de su investigación, la orientación teórica, las hipótesis, el tipo de estudio y qué información están consiguiendo, ¿sí? Profe, ¿me escucha? Voy a probar. Suerte, a ver. Perfecto, Ah, perfecto, buenísimo. perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, nosotros, nosotras, porque somos todas chicas de mi grupo, lo que hicimos fue ir revisando, nosotras nos proponíamos como variable para estudiar, era la relación entre los procesos de modernización del Estado y la eficiencia de las personas, de los trabajadores. Entonces empezamos a buscar investigaciones que traten sobre la eficiencia y la verdad que todas a nivel metodológico se basaban en objetivos a alcanzar y en función de eso era la investigación. Entonces nos dimos cuenta que ese era un dato al que no podíamos acceder y que lo dimos por sentado, digamos, que a nivel metodológico nosotros en la organización que queremos trabajar no vamos a tener acceso a ese dato, entonces tuvimos que hacer un ajuste. Y si bien no cambiamos el tema, sí cambiamos la variable, o sea, vamos a seguir estudiando modernización del Estado, pero no en relación a la productividad, por decir así, sino en relación a las diferencias que hay al momento de adaptarse a estos cambios por parte de las diferentes generaciones de trabajadores. Y lo que propusimos fue un estudio de caso, y en este sentido quería charlar con usted porque nos sentimos identificadas con lo que decía al principio, porque el área que vamos a trabajar son 5 personas, pero debido a todo esto de las restricciones, ahora ya no tenemos las 5 personas, sino que tendríamos 3 solamente, no sé si sería viable. Bueno, te devolvemos la pregunta. ¿Sería viable? ¿Qué tipo de estudio se plantearon? ¿Un estudio cuantitativo, estadístico o un estudio Cualitativos. Un estudio cualitativo. Cualitativo, sí, sí. A fin de Descriptivo. recabar descriptivo, cualitativo, para recoger las experiencias vitales en cuanto Claro. a esta breve trayectoria laboral que abarca la prepandemia y la pandemia, ¿no es cierto? Claro, sí. Son Las diferencias generacionales se refieren a que de acuerdo a qué generación tenga la persona, es como que es más fácil o menos fácil adaptarse a las cuestiones tecnológicas. Y nos pareció como darle una vuelta de tuerca para poder realizarlo de todas formas sin tener al no tener ese acceso a los objetivos de la organización. Obviamente esto implica ir hacia atrás y reformular todo lo que sea el tema, las hipótesis, los objetivos, el marco teórico y demás. Entonces, más que nada me interesaba saber si con 3 casos estaría bien, uno de cada generación, o si no podría ser viable, porque la verdad es que nos está costando, y porque no es lo mismo en el día a día, digamos, tener contacto con esas personas y ir y preguntarles, y justo cuando empezamos a establecer los contactos fue que se pusieron estas nuevas disposiciones,
y la verdad es que solamente con una persona pudimos establecer contacto y las otras 2 personas son un ok a ver, digamos, porque sabemos que tienen la predisposición, pero todavía no hablamos específicamente con esas personas. Me parece escuchar en tu explicación, en tu fundamentación de la reorientación del tipo de estudio, sino de la variable principal que van a analizar, o de las variables principales que van a analizar, me parece escuchar la respuesta a si es viable trabajar con tres personas, en recoger sus experiencias. Y me parece que efectivamente es viable. A ver, quisiera escuchar la opinión de los profes, pero justamente si volvemos a la cuestión teórica, un estudio cualitativo, ¿qué tipo de muestra requiere? ¿Una muestra representativa o una muestra significativa? Significativa, o sea, la falta de cantidad de datos se compensa con la profundidad de los datos recolectados, digamos, y las entrevistas las llevaríamos adelante o bien vía telefónica o bien por Meet, porque esa también es otra cuestión, no sabemos si la persona va a saber utilizar Meet, entonces las llevaríamos adelante a nivel telefónico. Muy bien, no sé si Nico querés decir algo. Caro, en mi opinión está muy bien, nos estás explicando con mucha claridad. Sí quisiera que de esto que nos estás explicando puedas distinguir que son fundamentos de las decisiones metodológicas que personas que cumplan tales condiciones, eso lo tienen que explicitar. En mi opinión está muy bien. Y bueno, adelante, adelante. Bien por indicar, Laura, que van a tener que organizar digamos, toda la primera parte de la que ya entregaron, volver a revisar esa primera parte y explicar que si bien inicialmente pensaron en tal cosa, actualmente las condiciones, ¿no es cierto? Digamos, las obligan, digamos, las orientan a quedarse con estos aspectos y a organizar de esta manera el estudio. Me parece que está muy bien, muy viable. Yo, ¿Sí? Gracias. ¿Cómo registrarían la información que van a obtener por teléfono? A ver. Sería, claro, nosotros hablamos con las personas si habría alguna posibilidad de grabar a estas personas y todas accedieron, entonces sería un registro grabado y después desgrabamos la entrevista para que sea lo más fiel posible. Perfecto. por ahí, Desgraban o se quedan con el audio y vuelven al audio, pero se quedan con los audios, ¿sí? Recuerden que una entrevista para un estudio cualitativo va a requerir, ¿no es cierto?, que ustedes no les adelanten la respuesta, no sean ansiosas, sino que dense su tiempo, dentro del poco tiempo que a lo mejor las personas tienen para brindarles, dense su tiempo, ¿no es cierto?, asegúrense de grabar, aunque pongan un Meet en la computadora y pongan en altavoz el teléfono, que lo que yo recurrí a hacer porque no sabía cómo grabar y no podía grabar porque mi teléfono ya es viejito. Podía poner programas de grabar de llamada, entonces puse en altavoz el teléfono y grabé en un Meet la llamada con un matrimonio y bueno, y me quedé con los audios. Eso es importante que vean la manera, seguramente pueden resolverlo técnicamente de mejor manera. Quédense con los audios, mejor si desgraban y si no, por lo menos quédense con los audios. Me parece que está bien, no sé qué comentarios quieren hacer los profes, si no pasamos a otro equipo. André, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. Una aclaración nomás que quería hacerle al grupo de Laura, era esta cuestión de tener pequeños detallecitos. Decía Laura, ¿es pertinente trabajar con 3 personas? Sí, en un estudio de caso es pertinente que está proponiendo en línea, digamos. Un detallecito a tener en cuenta es explicar el por qué se está trabajando con estas 3 personas. ¿Qué pasó con estas otras 2 personas que no están? Toda esa información que podamos ir recabando también va a permitir que podamos contextualizar aún mejor o de manera más este estudio de caso, digamos. Son detalles que no hay que
en lo que sigue. Era solamente eso. Sí. Fue el perfil. Sí, muchas gracias. La clase pasada justamente había consultado esto, cómo lo podía justificar metodológicamente, porque trabajamos con ese departamento en particular, porque fue el único, la relevancia es que es el único en el que ya se implementó el proceso de digitalización. Eso es por un lado. Y de las 5 personas, solo con 3, por una cuestión de accesibilidad, que eso tendremos que ver cómo lo justificamos, porque las otras 2 personas, debido a las condiciones actuales, no podemos tener contacto como si lo teníamos en un principio. Y lo justifican así, como lo estás diciendo. ¿Se Exactamente. puede justificar así? No lo sabía. Sí, no se queden esperando lo que nosotros les decimos que es correcto y que es incorrecto, ¿no? Nosotros los orientamos, bien los profes que me dan la razón. Tienen la bibliografía Perfecto, gracias, para que profe. ustedes puedan construir sus criterios propios, pero está muy bien como lo están manejando. Una cuestión que quería decir, tanto para el grupo de Laura como los demás, que también podrían utilizar, ya que tenemos la herramienta del WhatsApp, que todos lo utilizamos, o la mayoría de las personas por lo menos, y es bastante accesible y queda todo registrado, pueden ser audios, puede ser escrito o demás. Así que es una herramienta que también pueden tener en cuenta. Excelente, excelente. Después les vamos, si nos quedan unos minutos, después que repasemos todos los grupos, les vamos a contar algunas experiencias de cómo algunos estudiantes nuestros han decir, la entrevista a través de chat o correo electrónico, y también se lleva adelante y es una forma de registro porque te quedas con el chat, con las reglas. Vamos a escuchar a María Costanza. Vos prendiste tu micrófono, querías compartir el trabajo. No, perdón, yo no, no quise prender el micrófono. No sé por qué se me canceló el audio y estoy peleando porque no estoy escuchando con un dispositivo y desde el que escucho mejor no puedo, pero voy a salir desde este. Presten atención a esa pequeña consignita que les puse, que es cada equipo comenta el problema de investigación, desde qué perspectiva lo están haciendo, ¿no es cierto? La hipótesis que se plantearon, o por lo menos los objetivos, y el tipo de estudio y qué información están buscando. Es decir, para poder referirnos a si es pertinente o no pertinente la estrategia de búsqueda de información que se están dando, que va a estar asociada a una estrategia de análisis de la información, para ver si es pertinente, tenemos que conocer el problema, ¿no es cierto?, la perspectiva. Sí, todo este planteo metodológico es una sola cosa, ¿no es cierto? Escuchamos un par de grupos más, por favor. Gonzalo, Fernando, David, Buenas, profe. ¿sí? Bueno, yo le hablo rápido porque le tengo a mi bebé enfermo, así que le voy a comentar rápido. Bueno, nuestro grupo es el número 25 y nuestro tema es la precarización laboral en el Estado. En cuanto o sea, nosotros cambiamos nuestros objetivos, porque eso era lo que nos habían corregido en el primer avance, lo corregimos y en base a eso eh, hicimos después cuál iba a ser si iba a ser cuantitativo o cualitativo.
Primero pusimos que iba a ser cualitativo porque teníamos pensado hacer entrevistas, pero por el tema que ahora se volvió a cerrar todo con la pandemia, de último momento cambiamos y lo hicimos cuantitativo. Armamos nuestra encuesta y ya realizamos 14 encuestas ya em, dentro de lo que es el Ministerio de Educación y ya lo tenemos todo registrado en los formularios de inscripción de Google. O sea, ya tenemos todo ese registro. Lo que nos estaría faltando ahora, porque nosotros íbamos a realizar tipo una comparación entre lo que era el trabajo precario en el Ministerio de Educación y lo que era el trabajo precario en el Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia. O sea, nos estaría faltando los que son ahora de Desarrollo Social, o sea, lo del Ministerio de Educación, yo creo que con 14 ya serían suficientes o no. Te devuelvo la pregunta como hicimos con Laura antes. Es decir, ¿cuándo sabemos que una muestra es suficiente? Depende del tipo de estudio que estamos elaborando, Ujú. ¿cierto? Entonces, me parece bien que tomen 14 encuestas. Para esto no estamos grabando. Me parece bien que tengan 14 casos encuestados. Me parece que está muy bien, muy buen relevamiento, y si pueden complementar con entrevistas en el otro ministerio, con encuestas en el otro ministerio, estaría muy bien. Un estudio cualitativo también puede tener como técnica de recolección de información a la encuesta. Si bien la Sí, encuesta es una forma clásica de recolección de información para estudios cuantitativos. claro, La gran diferencia va a estar precisamente en la muestra, no ujú, tanto en el instrumento de recolección de información. sí, La encuesta o la entrevista son técnicas de recolección de la información, pero si vos aplicás una entrevista hecha a una población con una muestra aleatoria, entonces estás teniendo un criterio, digamos, apoyado en un criterio más cuantitativo. Sin embargo, una encuesta, tomar información a través de un formulario de encuesta a aquellos informantes, aquellos agentes que aceptan, son elegidos al azar, como si requeriría una muestra de tipo cuantitativa, ¿cierto? Que sea un número de tipo arbitrario, un número, una cantidad de una cantidad de casos que sea ciertamente arbitraria, elegida intencionalmente, está mal, está muy bien. En este contexto está claro, muy bien. Y además pueden mantener la idea de que sea una investigación cualitativa claro, eso era nuestra duda. en la cual Sí, toman la información con encuesta. ¿Está bien? sí, bueno, profe, Justamente la cuestión de que tiene que ser remoto, pero es importante que ustedes tengan en claro el tipo de estudio. Puede ser cuantitativo o cualitativo, no sé cómo lo definieron, en sí cualitativo. La técnica de recolección de la información va a ser la encuesta, pero es una encuesta que no se aplica según una muestra de tipo representativa, probabilística, sino que es una muestra no probabilística, es una muestra intencional. ajá, sí. Eso era lo que justamente había planteado una de mis compañeras, que si nuestra investigación podía ser no probabilística. Verlos escuchar, en mi opinión, perfectamente sí se puede, teniendo en claro que no están trabajando un esquema cuantitativo, sino cualitativo, con un instrumento de recolección de información, encuesta, ¿sí? Claro, profe. Está. No, yo me preguntaba, me decís que es en el Ministerio de Educación. ¿Es específicamente un área? ¿Es todo el ministerio?
Es en un área, o sea, es en una sola área porque yo trabajaba ahí, por eso justamente elegimos el tema. Es un área que es un plan nacional. eh, y, o sea, fuimos realizando la encuesta a una cantidad de compañeros que tenía ahí que decidieron acceder, o sea, a brindarme la información. Bien, entonces creo que está suficientemente con eso, digamos, justificando por qué se toma esa área. Claro. 14 encuestas para un área está muy bien, creo yo. Por ahí pienso que el desafío va a estar cómo hagan el procesamiento de esa información. O sea, esta combinación de herramienta con esta perspectiva se va a ver reflejada, corregime Andrés si por ahí estoy equivocado, la construcción de su dato, cómo ese dato va a ser comunicado. Y ahí van a tener que, me parece, prestar un poco más atención. De poder se puede siempre y cuando se justifique, digamos. Excelente lo que dicen los profes. Fíjense, las áreas que se tomen para el estudio tienen que justificarse, ¿sí? ¿Por qué comparar desarrollo social con un área del Ministerio de Educación? O sea, ¿qué tendrían, cuál sería el interés de que sean comparables ambas, la revisión de ambas áreas? Claro, lo que nosotros ¿Cierto? teníamos es, o sea, en esa cuenta, por ejemplo, los que son generalmente ahí en el Ministerio de Educación, todos los programas o planes nacionales son toda la mayoría monotributistas y hay planes que están hace 10 años y las personas siguen siendo monotributistas. Y en cambio en el Ministerio de Desarrollo Social hay personas que también están en la misma situación, que trabajan hace 10 años y que están como becarios. Por eso era O sea, o sea, nuestra idea era perfecto, comparar. perfecto. Bueno, esa es la primera cosa, está excelente la respuesta que diste y coherente con el planteo de la investigación. La otra cosa que está perfecto planteando el profe es cómo vamos a, primero que ese instrumento que es un formulario, tiene que ser preparado, no sé, recoger la información que queremos recoger, ¿no es cierto? No preguntas superficiales a quién votaría en las próximas elecciones, sino, mire esta lista y fíjese qué color le gusta más, sino que pueda permitir, y claro, algo rapidito, no rápido de contestar, sino que sea rápido de ser procesado después y sin mucha vuelta. Mayoritariamente eligieron rojo, mayoritariamente eligieron decimos el Partido Obrero, bueno, ¿es cierto? Entonces, si no, porque acá no va a haber un procesamiento de la información vinculado a la mayoría dijo tal cosa, la minoría dijo tal cosa. Esto es lo que señala el profe Nicolás. El análisis de información en un estudio cualitativo es un análisis que va a tener que permitir acceder a, en este caso, una descripción de las condiciones de trabajo de esos trabajadores, pero también vincular con la teoría digamos, cuáles son las percepciones, las opiniones y las experiencias que ellos tienen de las condiciones en las cuales trabajan, ¿no es cierto? Esas condiciones y esas experiencias personales no necesariamente se agrupan en opiniones mayoritarias y opiniones minoritarias, sino que son particulares. Justamente esa es la potencia del estudio cualitativo, que es distinguir singularidades. ¿Cierto? Fíjense que la encuesta que ustedes hagan les permite acceder a este tipo de información que les decía el profesor, lo puedan analizar vinculándolo con lo que es la precarización, lo que es la experiencia del trabajador precarizado, ¿no es cierto? Bueno, vinculado a la inestabilidad, a la angustia de organizar su futuro, incluso un futuro bastante próximo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el instrumento
un instrumento de recolección de información, encuesta o entrevista, no tiene nacionalidad, digamos, no necesariamente es propiedad de un tipo de estudio, sino que tiene que ser diseñado, preparado e implementado de tal manera que pueda captar la información que se quiere captar para el estudio, para el problema y para el planteo que se está haciendo en la investigación. ¿Sí? ¿Me expliqué, Micaela? Estaba leyendo los chats, profe. Pero sí, ya entendimos ahí ya, o sea, ya sacamos ya lo que es nuestra duda. Muchas gracias. Perfecto. La idea es ir contestando a cada equipo, pero que sirva para todos, como decía antes la profe Caro. Buenísimo, muchas gracias y que se mejore prontito tu bebé. Gracias, profe, hasta luego. Quisiera escuchar una voz diferente. Habrá escuchado dos damas. Andre, ahí Fernando Soto dejó un comentario. Es nacional y le da la administración del programa a cada provincia. Acá en Corrientes lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una oficina que es potenciar trabajo, Fernando. Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una oficina especializada en programas que son bajados de nación. Claro, como una unidad ejecutora de programas nacionales. Está bien. Sí, no, arriba comenta que son el grupo 9. Ajá. Ah, perdón, acá hay un comentario más largo, sí, no lo vi. Con razón se entretuvo María Micaela leyendo tan largo el chat. Está bien, está perfecto, Fernando, y gracias por participar de esta manera. Ellos están trabajando potenciar trabajo, me acordaba, y cambiaron y adoptaron los objetivos generales y específicos, los tenían que precisar. Decidimos hacer un abordaje cualitativo con entrevistas a los actores, ¿cierto?, que son parte del programa. Están recolectando información. ¿Cómo están realizando las entrevistas, Fernando? Exactamente, bueno, ahí van detectando cuestiones de funcionamiento del programa, está bien, problemas de funcionamiento, falta de comunicación, por la, probablemente, hipotetizo, desarticulación entre niveles jurisdiccionales distintos, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo van recogiendo la información? Exactamente, está muy bien lo que estás planteando de una estrategia descriptiva, ¿no es cierto?, y cualitativa. Quiero saber, desde el punto de vista técnico-metodológico, cómo realizan la entrevista, si la realizan telefónicamente, si la pudieron realizar en forma presencial. Quisiera saber cómo registran la información, porque nosotros, bueno, la información tiene que ser registrada o anotada o grabada, ¿no es cierto?, para después poder procesarla progresivamente. Entrevistas online por Instagram, ¿cierto? Se fueron conectando con gentes, les dan material de tipo secundario, ¿no es cierto? O sea, informes, documentos del programa, pero además también se pueden contactar tipo interactivamente. Y tienen registradas esas entrevistas, ¿no es cierto? Bien. Sí. En el caso de ustedes, la verdad es que súper laborioso cada una de las experiencias que están comentando, súper laboriosa elaborar una encuesta para aplicar a trabajadores del Estado, o este sistema combinado que nos está comentando
Fernando, que combina, digamos, chats o interacción a través de Instagram, y también a beneficiarios, a destinatarios que están entrevistando, bueno, personas conocidas. Bien, bien, integra una organización, está muy bien. Justamente es importante que los informes que ustedes presenten la semana que viene, más allá de mostrar los resultados, ¿no es cierto? Es decir, qué dicen los entrevistados, qué dicen los encuestados, también muestren el proceso por el cual ustedes alcanzaron a conocer esa dificultad de funcionamiento, y toda la parte técnica metodológica, que es cómo realizaron entrevista, por qué medios, con qué dispositivos. Los entrevistados sabían de antemano los temas que iban a tratar, o en el momento se enteraban de qué tema iban a tratar, qué duración tenían las entrevistas, para que nosotros podamos evaluar cómo han trabajado metodológicamente, porque estas cuestiones son importantes, ¿no es cierto? E insisto con esto de que no es lo mismo sentarse a una entrevista a tomar mate, distendidos, que estar en el teléfono apurado, viendo si el chat no se corta. Es realmente otra situación distinta, entonces es importante que también puedan entrevistar, recoger esas experiencias de cómo fue el trabajo de campo, porque este trabajo de búsqueda de información remota que ustedes están haciendo, cada uno de los equipos han contado excelente, es la realización del trabajo de campo, ¿sí? Es la búsqueda de información. Entonces, que la puedan detallar y que la puedan contar en sus informes. Veo que están trabajando muy bien, Fernando. Por supuesto, nosotros no incorporamos en nuestro informe una indicación de vecino o mi cuñado, que es integrante del área que voy a entrevistar, sino que es un entrevistado integrante de un movimiento que está colaborando en el programa, o es destinatario, no me quedó claro, ¿sí? Identificamos a los entrevistados o a los informantes de manera distanciada, ¿no es cierto? Más allá de que sean personas que nosotros conocemos, y que eso permite que accedan a la entrevista. Porque fíjense que todas las personas que nos están comentando ustedes están abriendo su vida laboral y su vida personal en gran medida, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan aprender más sobre las relaciones de trabajo. De manera que hay que resguardar la identidad de estos entrevistados y de estos encuestados, ¿no es cierto? Refiriéndonos a ellos como, eligiendo una manera para referirnos a ellos que resguarde su identidad, pero que permita mostrar que las entrevistas se hicieron efectivamente. Exactamente, bien, Fernando. Que las entrevistas se hicieron efectivamente, que alcanzaron a tanta cantidad de personas, o que las encuestas se hicieron y que alcanzaron a tanta cantidad de personas, que en el formulario se incluyeron tales aspectos, que esos aspectos están vinculados a las variables importantes, a las variables más relevantes del problema de investigación, según el enfoque teórico que estamos trabajando. Acá lo detalla Fernando, a ver. De qué manera llevan adelante el proceso de organización, cuáles fueron las causas que tuvieron que vivir por la pandemia, cuáles fueron los problemas por pandemia, se reivindican, bien, está muy bien. A veces, para que los informantes se sientan un poco más cómodos, no se vean asaltados por las preguntas, es una buena estrategia darles a conocer no el esquema teórico ni las hipótesis, pero sí por lo menos los temas sobre los que va a estructurarse la entrevista, ¿cierto? Para que los entrevistados se sientan como más en confianza.
¿sí? Se sientan, digamos, de que no les van a preguntar nada vinculado a algo personal que les va a incomodar, etcétera, ¿sí? Máxime si las entrevistas son grabadas. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Fíjense que entre las dificultades y las cuestiones que tenemos que superar está esto de cómo comunicarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Él tuvo que explicar todo por el chat. El último comentario, anteúltimo, es de otro grupo, André. Dice Gonzalo Panuncio, del grupo 31. O sea que el obstáculo soy yo. No es la pandemia. O sea. Entonces, Fernando, la recomendación de que ¿cierto? Explayen sobre el dispositivo y sobre las preguntas y demás. Ahí vamos a mirar lo que nos aporta Gonzalo. Grupo 31, el problema es causa y organización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Bien, bien por economía popular, y recuerden que la instancia de conversatorio en el pre-ACEP va a ser justamente muy enfocada en temáticas de la economía popular, ¿sí? Metodología cualitativa con el objetivo de escribir. Y me gustaría que incluyan desde cuándo esa persona está trabajando en el marco de lo que es la economía popular, y si no hicieron muchas entrevistas todavía y les queda tiempo para seguir haciendo entrevistas, no se refieren a economía popular. Economía popular es un concepto teórico. Trabajar con los informantes, refiéranse a la manera en que están trabajando, trabajar de esta manera. Que el informante, que el entrevistado defina cómo trabaja. Después ustedes van a conceptualizar si es economía popular o si es economía de supermercado. ¿Sí? De super por grande, ¿eh? ¿Estamos? ¿Qué les parece esta idea? Fíjense que acá el profe también les están haciendo preguntas. Entrevistas semiestructuradas. Tienen pensado todo. Si todavía no hicieron las entrevistas, están bien las variables, pero no incorporen en la comunicación con los informantes mucha terminología así de tipo abstracta, ¿no es cierto? No porque, no me malentiendan, no significa que tienen que referirse de manera fácil porque los entrevistados son brutos y no los van a entender. En absoluto es por eso, sino es para no develar cuáles son los supuestos y cuáles son las referencias teóricas propias del investigador, ¿cierto? Aborden a los investigadores, a ver, los profes me van a poder ayudar con esto. En mi opinión, sería bueno que eliminen de las consignas o de la manera en que se van de las preguntas, eliminen esa conceptualización teórica de economía popular. Que describan cómo trabajan, desde cuándo trabajan así, con quiénes se vinculan, ¿no es cierto? Si están organizados, cómo están organizados. Luego, en la instancia en que ustedes, en el momento en que ustedes vinculan la información que les dan los entrevistados con la teoría, que en eso consiste el análisis de los datos, en ese momento traemos nuevamente todos los conceptos que trabajaron en la parte conceptual del proceso, donde ustedes definían economía popular, diversas maneras, diversos enfoques de la economía popular, social, solidaria, ¿sí? ¿Recuerdan ese debate que existió fuertemente en las primeras clases? ¿Estamos? A ver qué dicen Yo los me profes. pregunto, André, ¿sobre qué sector o sobre qué colectivo está hablando este grupo?
trabajadores de las ferias ¿son de multirrubros o frutihortícolas o feriantes de qué tipo? Tiene razón el profe de definir. Pueden ser vendedores, revendedores, o productores. Por supuesto que está en nuestra Profe, ¿le puedo hacer estrategia una de pregunta? organizar. Por ejemplo, nosotros hicimos 4 entrevistas. También nos pasa lo mismo que a Gonzalo y a su grupo, que nosotros fuimos a las plazas y ahí hicimos las entrevistas. Y no fue a un solo, digamos, un tipo de vendedor, sino también a alguien que vende frutas, un artesano. O sea, eso hay que aclararlo obviamente en la entrevista o no nos sirve eso y tenemos que hacer de un solo tipo de vendedor. Te devuelvo la pregunta. ¿Esas entrevistas que hicieron abordan los problemas que ustedes se plantearon en la investigación? ¿Esos entrevistados son del sector de la economía que ustedes querían abordar? Pusimos vendedores ambulantes en general de Argentina, digamos. Entonces está perfecto. Bueno, achiquen un poco el estudio, digamos. Vendría a ser de ¿Cierto? Corrientes nomás, profe, de la plaza, Gracias. más De Corrientes, por lo específicamente. menos de la ciudad de Corrientes. A menos que tomen de Por otras ahí otra. localidades, pero sí. Exactamente. Ahí va a hablar Nico, pero me parece que no importa qué venda el feriante, lo importante es que realice el tipo de trabajo que ustedes se plantearon, revisar qué cambios tuvieron durante la pandemia, cómo les afectó pandemia a ese modo de trabajo y en la forma de estructurar sus relaciones de trabajo, no tanto en cuanto a las ventas, ¿no es cierto?, sino en sus relaciones de trabajo. Recuerden el encuadre disciplinar. No importa que todos no vendan lo Yo mismo, creo que por supuesto que está bien que sea diversa la producto que ellos. Está muy bien, muy bien. Eso lo explicitan también. Gonzalo nos dice que no solamente tomaron la localidad, sino donde están viviendo cada uno de ellos, y entonces está muy bien. Está muy bien, está bien. En el caso de Gonzalo, está muy bien. Y vuelvo a lo que nos planteaba recién la compañera. Lo importante es explicitar en una investigación, ya lo habrán visto en la bibliografía y lo habrán escuchado en las clases, es importante dar a conocer, explicitar los criterios que se adoptaron. ¿Por qué? Y con esto vamos a ir cerrando la clase, a menos que haya otro estudiante y otro grupo que quiera comentar su caso, y los profes que quieran tomar la palabra. Todo lo que nosotros afirmemos sobre los trabajadores precarizados, todo lo que nosotros afirmemos sobre los procesos de modernización, todo lo que nosotros afirmemos, lo que ustedes afirmen, les paso la responsabilidad, todo lo que ustedes afirmen respecto de la afectación de la pandemia a los trabajadores de ferias, ¿no es cierto?, de estas 3 localidades, o a los trabajadores de ferias de Corrientes, va a tener validez, va a ser relevante, va a ser válido en la medida que ustedes muestren cómo construyeron esas afirmaciones, en base a qué información, en base a qué instrumentos y en base a qué muestra. No qué tamaño de muestra, sino con qué criterios seleccionaron los casos de entrevistados o de encuestados. ¿No es cierto? Exactamente. Gracias, Nico, gracias, Nico. Me gusta ver aplausos. Es decir,
no es que yo les estoy preguntando para ver si trabajaron o no trabajaron, si hicieron las entrevistas o no y cumplieron con el proyecto. No, es porque ustedes, cuando tengan que comentarle a otro profesor, cuando tengan que exponer justamente ante otros actores académicos, cuando tengan que contarle a alguien el trabajo que hicieron y las conclusiones a las que arriben van a tener sentido porque van a tener que exponer todo el instrumental técnico-metodológico con el cual hicieron. Mirá, esta conclusión la saqué porque hice una sola entrevista que duró 5 minutos. Ah, mirá vos, así que esa conclusión sacaste en una entrevista de 5 minutos. Sí, sí, y leí media carilla de bibliografía. Ah, bueno, entonces esa afirmación va a tener el alcance de ese contenido teórico y de ese contenido empírico de una entrevista de 5 minutos. En cambio, cuando nosotros decimos, pude encuestar a trabajadores de distintas áreas, pude entrevistar a tantos trabajadores, ¿no es cierto? En esas encuestas o en esas entrevistas abordamos tales problemáticas y respondieron esto, bien estructuradas, como dice uno de los compañeros acá, con entrevistas abiertas, y esa conclusión va a tener otro peso, otra validez, otra confiabilidad. ¿Está? Profesora, buenas tardes. Tomando eso y el caso de mi compañero que está, bueno, trabajando con un tema cercano al nuestro, nosotros estábamos otra vez con la cuestión de, estamos trabajando con los cambios de organización que surgieron en la pandemia en los trabajadores de las ferias. Nosotros en este caso trabajamos con 2 ciudades, Corrientes y Resistencia. Estamos haciendo la investigación de tipo exploratoria por el tiempo sobre todo y la forma en la que estamos trabajando y recurrimos a la técnica de encuestas. Se realizan de forma online y presenciales. Nosotros, sí, presenciales de esa forma. Vamos hasta las plazas y hacemos de esa forma también. Pero nuestra muestra, por así decirlo, no llega a ser representativa por la cantidad de encuestados. Tendríamos que definir un número específico al hacerla no probabilística, que es lo que estábamos definiendo nosotros. Tenemos que definir ya una cantidad específica de encuestados. Justamente estamos tratando de que sea la misma cantidad para Resistencia y Corrientes. Trabajar con eso para que sea un número parejo, digamos. Pero nos surge esa duda y a la vez esa duda afecta a nuestro abordaje cuantitativo o que no se termina de acercar a algo cuantitativo, pero que tampoco es cualitativo. Perdimos en eso. Lo que nos estás compartiendo. Mira, me pongo en mala, me pongo en yegua. Escuchen, si yo te digo, nosotros queremos trabajar 10, vamos a hacer 10 entrevistas en Chaco y en Corrientes. Ah, sí, bueno, muy bien, qué genios. ¿Cuántos son cuánto es el universo total de trabajadores de la economía que ustedes están abordando, trabajadores de feria? Hay como 1000 en Chaco y 150 en Resistencia, porque pudieron acceder por otros informes, por informes de la Secretaría de Trabajo, de la Agencia de Empleo, de lo que fuera, tienen una estimación. Entonces, si los universos son tan distintos, que en una ciudad hay 1000 y en otra ciudad hay 150, que sea pareja la cantidad de entrevistas, no tiene tanto sentido. Resulta como caprichoso, ¿cierto? Entonces no se basen en eso,
Si es un estudio cuantitativo y tiene pretensiones de representatividad, que en este contexto está muy difícil lograrlo, y encima trabajando presencialmente, que han sido muy valientes o muy osadas para poder hacerlo, espero que hayan hecho bien distanciadas y con todos los cuidados. Entonces, 10 encuestas en estas condiciones que nos estás contando son muchas. No necesariamente tienen que ser la misma cantidad en las dos ciudades. Está bien que sí sean, pero no necesariamente. Y finalmente lo que tengo que decirles es que no es tanto la cantidad de encuestas las que hace lo que es relevante, sino que ustedes expliquen el criterio con el cual construyeron la muestra. Y a lo mejor ustedes querían hacer un estudio cuantitativo, representativo, y tenían que alcanzar porque calcularon de cuánto tenía que ser la muestra, porque existen calculadores de muestras, ¿cierto? Con márgenes de error, con márgenes de confianza y demás, se requiere una muestra cuantitativa. Y dicen, teníamos que encuestar a 100 personas de resistencia y 110 de corrientes, pero no alcanzamos por el contexto de pandemia. Vale las dos cosas, vale hacer el cálculo, explicar que la investigación iba en el sentido de lo cuantitativo, de lo representativo, pero que no lo pudieron alcanzar y que, bueno, alcanzaron a tener tal cantidad de encuestas. Pero si es un trabajo exploratorio, a ver qué me dicen los profes, si es un estudio exploratorio donde ustedes están recién aproximándose a la problemática, recién conociendo el campo del trabajo de los feriantes, la cantidad que hagan va a estar bien, siempre explicitando cómo construyeron la muestra, cuánta cantidad de encuestas, todas las conclusiones a las que arriben van a tener el alcance de la cantidad de información que ustedes tuvieron. Ni más ni menos. Y va a ser un estudio relevante y coherente.